Yo creo que el Señor nos quiere hablar porque durante la semana estuve pensando y pidiéndole al Señor que me diera un mensaje. Y bueno, me dio uno y se lo quiero compartir. El título del mensaje es La oración de David. La oración de David, Salmo 51. Le voy a pedir que me acompañe y vamos a orar. Y vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Las cosas no pasan por casualidad. Las cosas tú las tienes en tu dominio y en tu control, Señor. Creemos que este mensaje, Señor, será para edificación de cada uno de nosotros, de muchos, en diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Pero de igual manera, Señor, será de bendición. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tú nos uses a cada uno de nosotros, Señor, para entender, para transmitir. Y que tu palabra, Señor, reine en nuestros corazones, que la pongamos por obra. Y que todo lo que traigamos, Señor, de distracciones, de cuestiones de trabajo, de problemas, de quehaceres, te pedimos, Dios, que los hagas a un lado en esta hora, Señor, y que podamos concentrarnos al 100% y estar atentos a tu mensaje, Señor. Danos nuevas fuerzas, danos nuevos ánimos en estas últimas horas del día, Señor, para tener un corazón y una mente despierta, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Entonces, como le decía, el título del mensaje es La oración de David. Y vamos a analizar algunos aspectos del Salmo 51, pero también vamos a analizar qué fue lo que llevó a David a hacer esta oración. ¿Cuáles fueron las circunstancias que lo rodearon? Y algo muy importante, ¿por qué lo ocultó? ¿Por qué escondió David su pecado? Sin lugar a dudas, sabemos que David era un hombre de oración, ¿cierto o no es cierto? Todos conocemos la historia, conocemos la vida de uno de los grandes exponentes y de los grandes peleadores de Dios, y este fue David, que venció a los gigantes, derrotó a los ejércitos, todo lo puso, dejó todo listo para que el templo fuera edificado. Entonces, hizo muchas cosas David para el Señor. Y nadie puede tener esa duda que él fielmente lo servía, que él fielmente componía cantos, pasaba tiempo con él. Él fielmente obedecía sus leyes, obedecía sus mandamientos. Él lo quería adorar y lo quería bendecir en todo tiempo. Y eso lo conocemos y no tenemos la menor duda de eso. Pero entonces, ¿por qué David escondió el pecado que cometió? ¿Por qué un hombre tan lleno de Dios, un hombre tan vivo en la palabra, tan vivo, con tanta convicción, con tanta comunión con el Señor? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a pecar? Y sobre todo, ¿por qué lo escondió? Si él conocía el carácter de Dios. Esto me llama la atención a mí y me pone en alerta. Me pone en alerta. Porque si un hombre como David cayó y tuvo toda esta serie de problemas, este pecado tan feo que cometió, entonces, ¿qué me espera a mí? Yo no considero que tenga la fe de David, ni las convicciones que él tenía, ni le compongo cantos como él. Sí, David era un hombre lleno en toda la extensión de la palabra, el hombre que caminaba con el Señor, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Si este hombre hizo lo que hizo, entonces ¿yo en dónde quedo? Tenemos que estar bien alertas, bien atentos, bien conscientes de quiénes somos y en dónde estamos. Porque podemos resbalar en cualquier momento, mi hermano.
Si alguno piensa que está seguro, no dice la palabra, cuide que no caiga. Tenemos que estar bien atentos, porque si un hombre como David cayó, nosotros podemos caer también. ¿Y por qué escondió David su pecado? ¿Por qué él no dijo nada? Yo no sé qué pudo haber pasado por la mente de David, pero quizás pensaba igual que nosotros. A la fin de cuentas, David era también humano. También tenía sentimientos, también tenía debilidades, también pensaba como nosotros. ¿Sí? Y él pudo haber tenido, pensando en una reacción muy natural, pudo haber tenido vergüenza delante de Dios y no se quería presentar delante de él. La vergüenza lo carcomía. ¿Te has sentido tú avergonzado alguna vez? Cuando tú tienes ya conocimiento de la palabra y conoces a Dios y conoces su carácter y sabes lo que Él quiere de ti, lo que Él te demanda, y cometes un pecado aún conscientemente, como que David estaba consciente de lo que estaba haciendo. Cuando tú cometes un pecado o yo cometo un pecado, yo me muero de la vergüenza delante de Dios. Y es una reacción muy natural. Quizá David se sentía avergonzado. Se sentía muy apenado delante de Dios. Quizás tenía temor, porque conociendo la palabra y conociendo las leyes, la ley moral que Dios había dado, David sabía que tenía que morir apedreado, junto con la adúltera, los dos. Si él conocía la palabra, entonces a lo mejor pudo haber tenido temor. Quizá también se sentía extraviado. ¿Cuántas veces, mi hermano, no conocemos la palabra y no sabemos aplicarla a nuestra vida? Muchas veces. Sabemos la salida, pero así como que llega un momento en donde nuestro pensamiento y nuestras acciones y todo lo que traemos en nuestra mente nos impide ver a Dios. Nos impide ver un camino recto, una salida a la situación en la que nosotros estamos, aún conociendo de la palabra. Si cualquiera de estas razones, o cualquiera que haya sido el problema que David haya tenido, la cuestión era que él cargó el pecado por mucho tiempo. Se lo echó a sus espaldas y lo tenía guardado ahí, conociendo la palabra. Acompáñeme a 1 de Juan 1:9, por favor. Él, al igual que nosotros, conocía la palabra. Y vamos a ver este versículo en donde nosotros ya lo conocemos, pero en ocasiones caemos en la misma situación. Entonces, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, nos habla de una acción en donde nosotros tenemos que abrir nuestra boca. No nos tenemos que quedar callados por las cosas que nosotros hacemos. Si confesamos, abrir la boca y decirle, Señor, hice esto. Si confesamos nuestros pecados, todas nuestras inmundicias, todas las cosas que nosotros tenemos, que muchas de las cosas que nos avergüenzan, cosas que tenemos escondidas, cosas que ofenden a Dios, esos son los pecados. Dice también, Él es fiel y justo, Él es íntegro, Él es santo, Él es suficiente, mi hermano. Él es 3 veces santo, Él tiene el carácter, Él tiene lo que se necesita para perdonarnos. Es como cuando, si por ejemplo, una persona que ha caído en adulterio le quiere dar un consejo a un adúltero, o más bien dicho, un adúltero le quiere dar un consejo a un adúltero. O sea, no tiene la calidad moral para hacerlo. En este caso, el Señor, Él es fiel y justo porque tiene toda la calidad moral para perdonar nuestros pecados, para justificarnos. Él es santo, Él no tiene maldad, Él no tiene iniquidad, Él no tiene nada que le impida a cada uno que le impida perdonarnos a cada uno de nosotros. Él nos perdona todas nuestras transgresiones, todas las cosas que nosotros hacemos que nos apartan de Él. Y nos limpia, dice el versículo, de toda maldad.
nos purifica, nos lava, nos despoja de la corrupción, nos despoja de la maldad. Entonces, conociendo esto, ¿por qué a veces nosotros cargamos con el pecado? Quizás alguno de nosotros estemos en esa condición. Y quizá no estemos hablando de un pecado tan grave como este. O quizás sí, no sé. Cada quien se conoce. Pero también hay otras cosas dentro de nuestro corazón. Hay contiendas, hay chismes, hay murmuración, hay malos sentimientos unos con otros. Hay malas intenciones en el corazón. Que todas estas cosas también son pecado. Y también a veces las cargamos y las ocultamos. Y no las dejamos, no las confesamos. Y hoy en la actualidad este problema está en la iglesia. Y no me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia. A toda. En donde los cristianos se han acostumbrado a vivir así. Sin confesar, sin hablar, sin decirle al Señor hice esto. ¿Por qué? Por vergüenza, prefiero ocultar mi pecado, a lo mejor se le olvida, me da pena incluso a mí recordar las cosas, entonces trato de bloquear lo que yo hice y trato de vivir y trato de comportarme mejor y trato de vivir bien, pero traigo algo atrás que me está persiguiendo, que me carcome y que no me deja. Y es una reacción muy humana esconderse, mi hermano. Es una reacción muy humana. Tengo una pregunta para todas las mamás. Si tú a tu hijo de 5 años no lo escuchas por unos 5 minutos, ¿qué crees que esté haciendo? Ya se está escondiendo porque está haciendo algo. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, tendemos a escondernos desde que estamos niños. Y es cierto. Yo ahorita con mis nietos, ya no los escucho. Voy a ver qué están haciendo. Y ya encontramos ropa dentro del toilet, encontramos paredes rayadas, encontramos que están esculcando los cajones donde están los dulces, encontramos que ya nos agarraron el iPad, ya nos agarraron el celular, están atrás del sillón. Entonces, cuando uno hace algo malo, tiende a esconderse, tiende a ocultarlo. Es una reacción muy natural. Y también en el Génesis nos dimos cuenta con Adán y Eva. Mientras ellos no habían pecado, ellos estaban libres ahí. No se escondían. Platicaban con el Señor. Y el Señor se paseaba por el huerto. Pero una vez que hubo pecado, el Señor, como era costumbre, se paseaba por el huerto y ellos se escondieron. Entonces, mi hermano, es algo muy normal que nosotros escondamos. Y el problema es que lo cargamos, que nos acostumbramos y que se nos hace un estilo de vida. Ahí lo traemos. No lo queremos dejar. Nos da miedo confesarlo porque conocemos a Dios, que Él es celoso, que Él es justo. Entonces vamos a ver un breve resumen de aquella tarde en donde el rey dice ahí que se levantó de su lecho. No lo vamos a leer, lo hemos leído muchas veces, pero vamos a recordarlo. Entonces dice ahí que, en la palabra dice que David, en tiempo de guerra se quedó, ¿verdad? Usted conoce la historia. En tiempo de guerra él se quedó, y se quedó en el palacio porque quizás él se sentía confiado de su ejército, él se sentía fuerte. Él se sentía que no necesitaba ir a la guerra porque su ejército era capaz, cuando era algo que él tenía que hacer, era su deber estar en el frente de batalla, con su gente, con su ejército. Entonces él se decidió quedar.
Y él en una tarde se levantó, como era costumbre, se levantó de la siesta y se fue a caminar por el terrado, a recibir el aire fresco del atardecer, y vio a una mujer. Y vio a una mujer que se estaba bañando y que ella, dice ahí la palabra, una mujer hermosa. Entonces, él en su corazón codició, en su corazón sintió algo, en su corazón sintió un deseo. El hombre de Dios sintió un deseo por aquella mujer que no era de él. Muchas veces nosotros nos sentimos expuestos también en esta situación, en donde conocemos la palabra y sabemos que no tenemos que hacer cosas y las situaciones que están a nuestro alrededor nos llaman la atención. Nos llaman. Cosas que sabemos que no tenemos que hacer, que ofenden a Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo secreto, en lo íntimo, en lo personal. Cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Entonces estaba ahí el rey paseándose y vio a esta mujer y la mandó traer. La mandó traer. Y le dijeron, preguntó quién es ella, y dijeron, ella es Betsabé, mujer de Urías. Entonces sabía. Y le digo esto para que vayamos viendo todo lo que David estaba maquinando y empezando a pensar y empezando a ver la manera de cómo tener a esta mujer. Para que al final podamos darnos cuenta cómo él se sentía. Entonces él la manda a traer. Manda por ella. Y esta mujer quizás se sintió impresionada del rey, de ver la majestuosidad, porque pudiéramos pensar, esta mujer, usurpadora, quita maridos, pero en realidad quizá ella se sintió intimidada. Sí, al ver aquella majestuosidad, acuérdense que cuando alguien iba a ver al rey, la mandaban, bañar, la peinaban, la vestían, quizás le arreglaban, le cortaban el pelo, no sé qué tanto les hacían, pero las ponían presentables, les daban joyas, las ponían bonitas para presentárselas al rey. Entonces esta mujer quizás al ver todas estas cosas se sintió intimidada, aparte que era el rey. Entonces como que no le quedaba no tenía muchas opciones, ¿no? Vemos cómo ese poderío de David acorraló a esta mujer. Entonces dice ahí que durmió con ella. Durmió con ella y ella quedó embarazada. No sabemos cuánto tiempo estuvo con ella. Quizá fue nada más esa noche, quizá fueron varias noches. Estaban en guerra. Ella estaba en el palacio, estaban solos. No sé cuánto tiempo estuvieron juntos. Entonces, al verse ella le manda a decir que estaba encinta, y al verse él amenazado, conociendo la ley, tuvo que hacer algo. Y comenzó a pensar. Manda a traer Urías, y entonces Urías le dice, ¿sabes qué? Ve a dormir con tu esposa, estás cansado. Has peleado fuerte en el frente de batalla, te mereces una luna de miel con tu esposa, vete con ella. Y el siervo no quiso. El siervo era íntegro. Entonces David lo emborracha, le da de comer y lo manda otra vez para que a ver si así medio mareado, borracho, él duerme con su esposa, y no lo hace. La integridad de este joven o de este varón era muy fuerte. Resultó ser más íntegro que el mismo rey en esta ocasión. Una integridad que quizás fue aumentada, un amor hacia Dios que quizás él tuvo viendo a su rey, viendo las batallas que él ganó, viendo el ejemplo. Acuérdense que el ejemplo y el testimonio de un buen cristiano hace muchas cosas y convence al pecador. Entonces, este Urías era uno de los cercanos de David.
Era uno de los que peleó las batallas, era uno de los que estuvo ahí al frente con él cuando se escondían, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, estaba Urías también ahí peleando con él. Y vio cómo Dios obraba, y vio cómo Dios se movía en medio de la vida de David. Entonces él desarrolló un amor hacia con el Señor. Fíjense, y les cuento esto porque para que veamos la magnitud del corazón en ese momento de David, con tal de librarse del problema, porque quizá él a la hora de que se hubiera sabido que esa Betsabé estaba embarazada, pues lógicamente iban a preguntar ¿de quién? Hay que matar al adúltero y a la adúltera. Entonces se tenía que quitar él este problema. Entonces David decide hacer una carta y mandar matar a Urías. Y por mano de él, usted conoce la palabra, manda esta carta y Urías muere en batalla. Es entregado a los ejércitos enemigos por medio de David. Entonces, la falta de David era muy grande. El pecado de David era muy, muy pesado. Por eso fue que David se escondió, sabiendo la justicia de Dios, sabiendo la ofensa que él había tenido, sabiendo todo lo que él había hecho, él se escondió. Se escondió. Tuvo miedo de enfrentar al Señor. Yo no sé, mi hermano, qué estemos pasando cada uno de nosotros. Yo sé lo que yo traigo dentro de mí. Y yo sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que confesar. Pero tú conoces también lo que tú tienes. Sea pequeño, sea grande. De igual manera te corrompe, te ata, te separa del Señor. Y fíjense cómo se sentía David. Salmo 32. Acompáñenme al Salmo 32 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpó de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y fíjense estas palabras, me callé y envejecieron mis huesos. Envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es un dolor profundo. Es un dolor angustiante, es un dolor extenuante. Es un dolor como no podemos entender, que solamente aquel que se arrepiente de corazón lo puede entender. Aquel que ha pasado por situaciones difíciles puede entender este tipo de dolor. Un dolor profundo, mi hermano. Mientras callé, fíjense cómo el no confesar, el no abrir nuestra boca en medio de nuestras oraciones y decirle al Señor, Señor, he pecado. Señor, he transgredido tu ley. Señor, por muy pequeño que haya sido mi pecado, estoy faltando a tus promesas. Estoy siendo hipócrita, Señor. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaré, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Entonces, mi hermano, nos damos cuenta cómo el pecado y cómo el no confesarlos nos carcome, nos estorba. No podemos llegar a esa plenitud. No podemos llegar a ese contentamiento en nuestra vida. David quizá quiso seguir gobernando, quiso seguir viviendo, quiso seguir su vida durante un año. Pero ese era el corazón, así lo tenía.
carcomido, seco, angustiado, adolorido, aunque trataba de seguir viviendo, trataba de seguir gobernando, trató de seguir con su vida, pero así estaba él. Pero entonces, como el Señor nos ama tanto, al igual como amó a David, al igual como nos ama a nosotros, no lo quería dejar así, sino que lo quería restaurar. Y entonces mandó a un profeta, y mandó a este profeta Natán para confrontarlo. Y el motivo de Dios no era acusarlo, no era señalarlo, no era decirle escondiste esto, no era ponerle el dedo encima, o no era destituirlo, no era quitarlo de en medio. El propósito de Dios con todo esto era restaurar a David. Que volviera a ser el David de antes, aquel que peleaba las batallas, aquel que derrotaba a los gigantes, aquel que le componía cantos, aquel que estaba con él, aquel que tenía el corazón conforme al de David, conforme al de Dios. Él lo quería restaurar y lo quería traer de vuelta. Entonces mandó a este profeta para restaurarlo. Sí, entonces llegó Natán y lo confrontó. Y lo confrontó con una parábola en donde le dijo de un hombre rico, un hombre abusivo, que tomó la oveja de su siervo para darle de comer a unos invitados que tenía. No tomó de las ovejas que él tenía, que tenía muchas, sino que agarró de su siervo que solamente tenía una y que se había criado en casa. Entonces le cuenta esta historia a David y David se enfurece. David no había perdido su sentido de justicia, su sentido de lealtad, su integridad, no lo había perdido, mas sin embargo estaba escondiendo. Y él se enciende y dice, el tal tiene que morir. Cuando la ley decía que tenías que reponer con 4 ovejas en este caso, o 4 cabríos, si tú tomabas de una persona, si tomabas algo de que no era tuyo. La ley de la restitución no era pecado de muerte, sin embargo el de él sí era. Pero él se encendió y dijo, tiene que morir. Y entonces cuando Natán le dice, este hombre eres tú, David, yo creo que en él vino todo lo que él tenía. Todo ese dolor, toda esa angustia, todo lo que él traía cargando ahí ya no pudo más, cayó de rodillas. Y ya no podía continuar. No podía continuar viviendo en una falsedad, no podía continuar fingiendo. No podía continuar siendo un falso. Tenía que ser restituido. Tenía que confesar sus pecados. No nos pase esto, mis hermanos, llegar hasta este punto en donde nosotros, las circunstancias y las cosas terribles que nos pueden pasar, nos orillen a entonces tener que confesar nuestros pecados y confesar nuestras transgresiones. Cuando tengamos la oportunidad y escuchemos la voz del Señor y nosotros mismos sepamos que estamos transgrediendo, entonces vamos arrodillados delante de Dios a pedir de su favor y a pedir de su paz, a pedir de Él, a confesar, a que nos restaure, a que nos restituya, a que nos vuelva a aquel hombre y aquella mujer cuando nacimos de nuevo. Cuando todo era amor, cuando todo era bonito, cuando todo era servir a Dios en todo tiempo. Cuando todo era sano, todo era agradable. Cuando no veíamos pleitos, cuando no veíamos contiendas entre hermanos. Volvamos a ese hombre. Que el Señor nos pueda restituir, pero no vamos a poder ver todas esas situaciones, circunstancias si nosotros estamos dolidos, si estamos cargando cosas negativas, cosas malas, pecados. Vamos a poder ser restituidos y volver a ese amor, a ese primer amor, pero ya con un conocimiento ya más pleno del Señor. No nos vamos a regresar en nuestro conocimiento, pero sí en nuestro corazón sincero, en nuestro corazón íntegro,
en nuestro corazón dispuesto, en un corazón libre para alabarle, un corazón que no tiene límites para expresarle adoración a Dios. Y ya con el conocimiento adquirido, aún más todavía, mi hermano, con una mayor entrega y con una mayor dedicación y con una mayor consagración, porque ya le conocemos más. Este era el propósito de Dios al haber confrontado a David. Sacar lo mejor, remover esos huesos secos y volverlos a la vida. Muchos de nosotros podemos estar en esta situación, mi hermano. La iglesia en general puede estar en esta situación, en donde vemos más las circunstancias a nuestro alrededor que a Dios. Vemos más los conflictos que a Dios. Vemos más las injusticias que a Dios. Acompáñenme ahora al Salmo 51. Vamos a leer. Salmo 51:1. Vamos a leer hasta el versículo 6 aproximadamente, que es en donde David confiesa y donde David se derrama delante de Dios. Es donde David cae de rodillas. Es donde yo le digo al Señor, quiero llegar a ese punto, Señor. Quiero llegar a ese punto en donde nada importe, en donde estemos nada más tú y yo. A ese punto llegó David. Yo quiero llegar sin que me tenga que quebrar la patita como a David. Y dice el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Desde este primer versículo, podemos ver el corazón de David, la angustia y el dolor que él sentía. Pero también, fíjense cómo él apela a la misericordia de Dios. No le dice, Señor, trae justicia, sino trae misericordia. Ten piedad. Ten piedad de mí, Señor. Borra mis rebeliones. Y lo vemos quebrantado, no lo vemos con una actitud como diciendo, pues bueno, pues me equivoqué, perdóname. Pues soy humano, ¿no? Me equivoco. ¿Me puedo equivocar o no me puedo equivocar? A veces cuando pedimos perdón llegamos así con el Señor. Bueno, pues soy humano, ¿no? Tú me pusiste estos instintos de como hombre, ¿para qué me los diste? David llegó aquí apenado, totalmente a sus pies, arrodillado, buscando consuelo, buscando piedad, quebrantado completamente. Conforme a la multitud de tus piedades, dice. En esta expresión, en estas palabras, es como cuando, fíjense, estuve buscando en los comentarios y me llamó mucho la atención, porque menciona todo esto, menciona piedad, misericordia, menciona de tus piedades, y esta palabra de tus piedades, esta expresión que usa,
es como cuando una mujer embarazada cuida a su bebé, que está en su vientre todavía, cuando lo protege. Es esta expresión. Entonces, David lo que estaba en su mente era sentir esa protección delante de Dios. Ese abrazo como cuando tu hijo llega y se te acurruca en tu regazo. Como cuando el hijo nace y lo ponen en el pecho de la mamá y el niño se calla. Ese consuelo, esa dependencia, ese abrazo, ese lugar cálido, es el que estaba pidiendo David con esta expresión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces David estaba buscando esto. Y esto nos habla de la necesidad, del dolor y del perdón que él quería. Por eso es que yo decía hace rato, quiero llegar a ese punto en donde sienta tanta dependencia de parte de Dios. Yo quiero llegar así, sentirme con Él así. Quiero estar así, quiero que el Señor depender a tal manera que no haya nada más que me pueda proteger. Quitar a un lado todas mis capacidades, hacer a un lado todas mis virtudes, hacer a un lado todas mis pensamientos y sentirme tan vulnerable que solamente quiera yo acurrucarme delante de mi Padre así. Señor, solamente cúbreme, solamente abrázame. Yo sé que me vas a castigar, yo sé que vas a hacer lo que es justo conmigo, pero abrázame. Acurrúcame en tu regazo y haz lo que tengas que hacer conmigo. Sigue diciendo, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y también aquí David usó otro juego de palabras en donde dice borra, lava y limpia, en donde cada una de estas palabras tiene una aplicación. La primera, donde dice borra mis rebeliones, se refiere a los pecados acumulados, todo lo que venía cargando y todo lo que venía arrastrando. A eso se refiere cuando le dice borra mis rebeliones, todo lo que he hecho, Señor, todo lo que vengo arrastrando. Lávame más y más de mi maldad. Este lavar es por fricción. Ahora que fueron mis hijas a Guadalajara, estaban platicando los primos y dijeron entre ellos, oye, ¿a ti te tocó que te bañara mi abuelita? Sí, ¿te acuerdas cómo nos bañaba? Con esos estropajotes así de grandotes de esos que duelen. Dice, sí, era doloroso. Ese tipo de lavado era el que expresaba aquí. Lavar por fricción, tallarse. ¿Por qué talla uno cuando está lavando? Para sacar toda la mugre, todo lo que huele mal, todo lo que está feo, todo lo que mancha. Y es necesario tallar y tallar y tallar para que todo salga. Límpiame de mi pecado se refiere a enjuagar con agua corriente, a que se limpie todo, que se vaya todo, mi hermano, que no quede nada en medio de nuestro corazón. Todo. ¿Se acuerda cómo lavan las señoras así en los ríos, en los pueblos? Que agarraban la prenda y la golpeaban en las piedras. Bueno, yo lo vi en películas, nunca lo vi físicamente, pero sí lo vi en películas. Pero agarraban el trapo y le daban ras a la piedra y le echaban agua. Y le volvían a dar, ¿con qué intención? Sacar todo. Sacar todo lo que tenía adentro. Entonces David estaba diciéndole, Señor, tállame, límpiame, saca todo lo que existe en mí.
Todo lo que huela mal, todo lo que se vea mal, todo lo que esté podrido en mi corazón, todo sácalo, Señor. Dice, porque yo conozco mis rebeliones, en el versículo 3. O sea, Él sabía lo que tenía. Él hizo conscientemente todo. Como muchas veces nosotros conscientemente hacemos las cosas que le desagradan a Dios. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tenemos un corazón perverso, mi hermano, y tenemos que tenerlo bien identificado. Si un hombre como David cayó, entonces nosotros podemos caer también. Un corazón en donde siempre va a estar latente la tentación, siempre va a estar latente el poder caer en un pecado o en otro. Sea un pecado grave o sea un pecado pequeño. Que de igual manera, como ya lo sabe, tanto uno como el otro nos separa de Dios y nos va cauterizando la conciencia. Vamos a leer el 4. Contra ti solo he pecado. David no quiere decir que no estaba consciente de que había defraudado, que había hecho mal con las personas, pero él sabía que al que había ofendido de mayor manera era a Dios. Por eso es que le expresa, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Sabemos la condición que tenemos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que me has abatido. Entonces, podemos ver el corazón de David, podemos ver su súplica, podemos ver su anhelo, podemos ver su clamor, podemos ver su dolor. Y podemos ver cómo él fue liberado hasta que él confiesa sus pecados. Hasta que él confesó, hasta que él habló, hasta que él sacó, hasta que él se dispuso a ser lavado, hasta que él se dispuso a ser confrontado. Hasta entonces, él pudo tener sanidad y pudo ser restaurado a como era antes. Pudo ser restaurado aquel David que amaba a Dios con todo su corazón. Y no es que lo hubiera dejado de amar, simple y sencillamente estaba apartado. Por un año, mi hermano. Y hay algo importante que con lo cual me gustaría finalizar. Y esto importante es que cuando nosotros vamos y confesamos con nuestros pecados, los pecados se quedaron atrás, mi hermano. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir con nuestra vida. No podemos seguir lamentándonos de lo que pasó. No podemos seguir lamentándonos de lo que dejamos de hacer, del tiempo que se perdió. Cuando el profeta Natán acabó de hablar con David, vino la consecuencia. Usted conoce la historia. Cómo David fue castigado y cómo el niño que le nació fue herido. Y el niño enfermó. Y mientras el niño estaba enfermo, David adoraba y estaba postrado delante de Dios. Pero una vez que murió, David se levantó, se bañó, fue a adorar a Dios y se sentó a comer. Las cosas quedaron atrás. Él les dijo a sus sirvientes, ¿podré yo revivir al niño?
sea, si sigo orando y si sigo llorando ahí por lo que hice, ¿voy a poder revivir a la criatura? No. Dios hizo lo que tuvo que hacer y llevó mi vida hasta este punto porque así tenía que ser, porque así yo iba a entender. Y David lo entendió de esa manera. Entonces, una vez que el Señor ha hecho lo que ha hecho con nosotros, levántate, báñate, ve con el Señor y sigue adelante. Hebreos 9, 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? No hay condenación. Levántate, mi hermano, levantémonos. Levantémonos y, como dice aquí, sirvamos a un Dios vivo. Con alegría en el corazón, con disposición, con agrado, con fuerza, con integridad, con excelencia, porque nuestro Dios está vivo. Segunda de Corintios 5:17, versículos muy conocidos, que muy posible usted se los sabe de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos reconcilió, Él nos levantó, Él puso los medios, Él nos levanta a lo que éramos antes, mi hermano. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo es necesario que nosotros abramos nuestras bocas, mis hermanos? Que nosotros vayamos con el Señor. Que nosotros atendamos a su palabra, atendamos a su ley, conocemos sus mandamientos, no escondamos, no nos acostumbremos a vivir con el pecado, no nos acostumbremos a vivir con las transgresiones a nuestras espaldas. Es una carga difícil de llevar, es una carga que angustia el alma, que nos carcome los huesos. Es una carga dolorosa. Entonces cuidémonos, mis hermanos. Cuidemos nuestro corazón y cuidemos nuestra vida. Y si alguno está en esta condición, mi hermano, le invito a que confiese sus pecados. Amén. Le voy a pedir que incline su rostro. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas. Porque tú nos quieres restaurar completamente, Señor. Tú quieres que vivamos una vida plena en ti. Tú quieres que nada estorbe, que nada nos limite, Señor. Tú quieres que cada uno de nosotros, Señor, proceda al arrepentimiento, que cada uno de nosotros tenga una vida llena en ti. Señor, ayúdanos a reconocer, ayúdanos a entregarte todo. Y si necesitamos, Señor, que envíes a tus profetas, a tus palabras, a través de la predicación, a través de nuestro leer, a través de nuestra oración, Señor, confróntanos. Señor, trae a memoria las cosas que nosotros estamos haciendo mal.
Recuérdanos, Señor, así como recordaste y refrescaste la memoria de David y le recordaste aquel pecado tan grave que hizo, Señor. De la misma manera, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú saques del medio de nuestro corazón lo que estorba, lo que nos impide, Señor, llegar a la plenitud, lo que nos impide, Señor, estar felices, estar contentos delante de ti. Señor, te entregamos nuestro corazón y te entregamos nuestra vida. Y te pedimos que tú obres en medio de nosotros, Señor, y que transformes nuestra vida completamente, que la restaures. Te queremos a ti, Señor. Queremos parecernos más a ti. Queremos tener tu corazón, queremos tener tus convicciones. Queremos tener tu palabra en nosotros, Señor. Y que nuestra vida, Señor, lo refleje. Que nuestro andar refleje, Señor, que somos tuyos. No solamente aquí en la congregación, Señor, sino también en lo íntimo, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, Señor. Que mi testimonio convenza a mi esposo, convenza a mi esposa, Señor. Convenza a mis hijos. Que mi testimonio convenza a mis nietos. Que mi testimonio convenza, Señor, a todos los que estén a nuestro alrededor, Señor. Te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta noche. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén.